yo no quiero imaginarme si Honduras vuelve a los procesos electorales que ya los tenemos cercanos. En marzo tenemos primarias, en noviembre del otro año son las elecciones, a cometer los mismos vicios de los procesos últimos. No quiero imaginarme los escenarios de inestabilidad política que nos conduzcan a otros problemas que hoy nos tienen sumidos en una gran pobreza, porque se paraliza la economía, se ausenta la inversión nacional y extranjera, y el país no es capaz de generar los empleos que requiere, porque hay una población económicamente activa que necesita colocarse y tener su empleo. Es decir, no solo se trata de que nuestra democracia tenemos que oxigenarla, que nuestra democracia tenemos que modernizarla, tenemos que darle madurez, sino las secuelas que conllevan tener procesos electorales que nos dejan divididos, que nos dejan empleitados, que nos dejan socialmente fraccionados, y las repercusiones que eso tiene casi en todo, porque se paraliza el país. Y hoy quiero que ustedes escuchen la opinión que hay de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que a mí me preocupan, porque digo, si salimos de esta para entrar en otra, ¿en qué estamos? En un círculo vicioso donde lo que reproducimos es pura pobreza y desgracias. Esta nota está dirigida al presidente del Congreso Nacional, pero aún no la recibe. Me dice la abogada Moncada que ayer intentó comunicarse con él sin tener resultados. Así que espera tener comunicación con él en las próximas horas. En mi condición de presidenta del Consejo Nacional Electoral, en el marco de la pandemia provocada por el virus del COVID-19, me dirijo a usted con el debido respeto para exponer mi posición sobre el curso actual de los eventos alrededor de los procesos electorales, primario y general, previstos en la Constitución y la Ley Electoral para el próximo año 2021. He estudiado a detalle la nueva propuesta de implementación del cronograma de enrolamiento y entrega del nuevo documento nacional de identidad del proyecto Identifícate, a cargo del Registro Nacional de las Personas. Estos documentos públicos muestran una presión extraordinaria sobre el registro por el fracaso en la contratación de la empresa que emitiría el documento nacional de identidad, el retraso en la entrega de los kits para el enrolamiento y los inconvenientes que van desde factores humanos hasta el imponderable producido por la emergencia provocada por la pandemia. Bajo este contexto, es inaceptable que para la construcción del Censo Nacional Electoral, el Registro Nacional de las Personas proponga al Consejo Nacional Electoral entregar un listado incompleto con apenas 1.774.000 ciudadanos censados y así convocar a elecciones el 13 de septiembre, violentando el derecho constitucional y legal de todos los ciudadanas de participar en elecciones limpias, libres y transparentes. Esta propuesta es aún más grave porque nos impone el censo del colosal fraude de 2017, hecho que provocaría incalculables tensiones sociales en el país. Por lo expuesto, elevo a su distinguida consideración lo siguiente: el listado de electores que se debe entregar al Consejo Nacional Electoral previo a la convocatoria a elecciones debe ser del universo de votantes como lo manda la Constitución y la ley. El Registro Nacional de las Personas está obligado a su cumplimiento para la construcción en conjunto del nuevo Censo Nacional Electoral, 6 meses antes de la celebración de las elecciones. Una copia íntegra se archivará en la bóveda del Banco Central y el Consejo debe distribuirlo al mismo tiempo en todos los registros civiles municipales para su exhibición pública. Asimismo, se entregará a cada uno de los partidos políticos inscritos con la finalidad de que los ciudadanos verifiquen su inclusión y sus datos, que deberán coincidir con su tarjeta de identidad, y para que puedan presentar reclamos, incorporaciones y exclusiones. Esta normativa es inmodificable.
La huella dactilar como medida de verificación y validación de la identidad de cada votante debe implementarse en las próximas elecciones primarias y generales con carácter obligatorio para que el nuevo Censo Nacional Electoral y la nueva tarjeta de identidad alcancen legitimidad. Esta solución implica la instalación de equipos verificadores de huellas dactilares en todos los centros de votación. El voto electrónico, así como lo establece la ley, debe instalarse como mecanismo especial de votación en todos los lugares que reúnan las condiciones para tal efecto. Las acciones aquí relacionadas para garantizar el cumplimiento de elecciones limpias, libres y transparentes están incluidas en la propuesta que en el marco de la pandemia COVID-19 presenté al Pleno el pasado 20 de mayo. En el mes de octubre del año anterior, elevé al Pleno del Consejo la iniciativa que hoy contiene los temas consensuados como aporte a la Comisión de Dictamen de la Ley Electoral, próxima a ser discutida por el Congreso Nacional y que incluye consultas populares sobre la segunda vuelta y la reelección presidencial, forma de integración de las mesas electorales receptoras, medidas para evitar el tráfico de credenciales, transmisión y divulgación de resultados, custodios electorales, entre otros. Señor presidente, la fecha para la práctica de las elecciones generales es inamovible y obligatoria para garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, la instalación del Congreso Nacional y la transmisión del mando el 27 de enero de 2022. Estamos en el deber de encontrar alternativas para que las elecciones primarias tengan lugar con un nuevo censo y una nueva tarjeta de identidad que ampare y proteja al titular de la soberanía popular, al pueblo hondureño. La propuesta de un nuevo censo parcial e incompleto es inaceptable. Sin otro particular, al presidente del Congreso Nacional, con muestra de consideración, Rixi Moncada Godoy, consejera presidenta. ¿La turba a usted ir o que el pueblo vaya a elecciones primarias sin el censo que habíamos idealizado todos los hondureños en función de que vamos a tener un nuevo documento de identidad nacional? Me turba pensar que podemos estar a las puertas de nuevas transgresiones constitucionales que tanta afectación han causado. Me turba pensar que después de todo el enorme esfuerzo y sacrificio del pueblo hondureño, especialmente en esta última década, seamos incapaces de prevenir situaciones complejas que terminan acabando con la hermosa vida de cientos o de decenas de jóvenes, como ocurrió con el fraude electoral de 2017. Por supuesto que me turba, y porque me turba, después de 8 meses de desempeño en el Consejo Nacional Electoral, de los cuales estos últimos 3 han sido en el marco de esta crisis humanitaria que prácticamente nos tiene de rodillas. O sea, esa serie de elementos que se han dado me hacen pensar que hay necesidad de hablar y de comunicarse con el pueblo hondureño, que estamos rebasados en relación con el tiempo y que estamos rebasados en función de esas alternativas de solución a lo interno de las instituciones. Y por eso acudo con esta carta pública, haciendo ayer 3 intentos para comunicarme con el presidente del Congreso en función de buscar esas alternativas de solución para prevenir esos eventos que no solo turban, constituyen crímenes y provocan el retraso y las condiciones trágicas en las que nos encontramos ahora, con un sistema de salud colapsado,
con la gente sufriendo a lo largo y ancho de todo el país por la crisis, en una sociedad donde el que nada tiene no puede acceder a nada. Si no se tiene dinero no se puede acceder absolutamente a nada. Los hospitales públicos están totalmente colapsados, todos estamos confinados en nuestros hogares. Lo peor que nos puede pasar es que la pandemia se utilice como la tapadera perfecta para proyectar otra transgresión constitucional y además transgresiones legales, quién sabe con qué intereses. Por ello, estimo que es mi obligación dirigir esa carta pública al señor presidente del Congreso, pero además informarle, como lo digo ahí, al titular de la soberanía popular, informarle al pueblo hondureño, porque creo que hay alternativas de solución, pero esas alternativas de solución tienen que ser construidas en conjunto y tienen que ir más allá de la retórica. No me veo enfrentando una situación orillada, empujada por el tiempo y por las circunstancias como la de 2017. Y para ello es fundamental, porque la ruta parece ya marcada. Todos los indicios, todas mis percepciones a lo interno, por las conversaciones, por el desarrollo de los hechos, todo indica que hay una ruta marcada. Esa ruta marcada solo puede ser y solo debe ser, y ese es mi compromiso, y esa es como mi misión para lo que me juramenté, solo puede ser elecciones limpias, libres y transparentes. Esas elecciones pasan por un nuevo censo y una nueva identidad, no por un censo depurado, no por un censo parchado, no por un pedazo de censo como nos propone el Registro Nacional de las Personas. Estamos a 2 meses y poquito de convocar al proceso electoral primario. Y una vez convocado no vamos a cambiar o no podemos cambiar las reglas en el camino. Esa convocatoria debe hacerse con base en el nuevo censo y la nueva identidad. Ese es el primer criterio y el primer elemento técnico en procura de un proceso electoral limpio. Ese listado de electores, que no puede ser el listado de 2017, que no puede ni debe ser el listado plagado de errores que condujo a ese colosal fraude, como ahí lo expreso claramente. Y es entonces el objetivo. Frente a crisis y a situaciones como la actual, lo he dicho en otras ocasiones, solo queda una alternativa: más democracia. Solo queda una alternativa: reconstrucción del Estado. ¿Bajo qué reglas vamos a operar? ¿Bajo qué principios vamos a operar? El respeto a la soberanía. Y ese no pasa porque yo me dedique a lo interno del Consejo a diseñar los proyectitos electorales de cada área. Ese pasa porque ese primer listado de electores esté depurado. Y ese ha sido y ese fue el compromiso desde el año 2011 frente al pueblo hondureño. Han pasado 9 años y continuamos. Y ahora que nos vengan y nos digan que vamos a ir con un censo, que a agosto vamos a tener 1 millón y fracción de personas censadas, pero sin identidad todavía, porque las identidades van a comenzar a entregarse, qué sé yo, en el mes de diciembre, porque no se ha adjudicado todavía la licitación, porque fracasó el proceso primero. O sea, debemos compartir la verdad de lo que está ocurriendo con el pueblo hondureño y advertir de los peligros para evitar una crisis social, política, que se sume a esa crisis de salubridad que ya tenemos. ¿Qué implica ir a un proceso electoral primario con un listado incompleto y con apenas 1.764.000 ciudadanos censados, como usted lo expone en esta nota que ha redactado para el presidente del Congreso, pero que todavía no llega a manos del presidente del Congreso? Bueno, lo importante ahora es que la carta, como
está conceptualizada en función de ser una carta pública y de ser una carta para hacer el llamado frente a lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo se origina en la propuesta que ha planteado el Registro Nacional de las Personas, que es una propuesta en donde, estudiada al detalle, teniendo ya unos días, un par de meses para la convocatoria y debiendo nosotros contar con ese nuevo censo y esa nueva identidad, nos dice, bueno, es que para el mes de agosto de la convocatoria, si iniciamos el proceso de enrolamiento el 1 de julio, vamos a tener 1.600.000 enrolados. Pero el Consejo no puede hacer una convocatoria con un pedazo de censo, con un censo parcial, no con un censo, o sea, es con un censo parcial, porque es violatorio de la Constitución y es violatorio de la ley. La Constitución ya define las cualidades y las condiciones del Censo Nacional Electoral. Ese censo es público, es permanente y es inalterable. No me habla de censos, o no nos habla de censos parciales o de pedazos de censo, o no nos habla que los ciudadanos vamos a ir con una identidad vieja a una parte y con la identidad nueva a otra parte. La propuesta que están haciendo es una propuesta que no considera un montón de imponderables. O sea, el Registro Nacional de las Personas se interviene por el Congreso en una expresión de buena voluntad. ¿Para qué? Para llevar adelante procesos electorales limpios, para evitar que se repitan los hechos del 2017. Y esa intervención se produce en el año 2018. Todo el aporte de la comunidad internacional, fundamentado en los informes de las comisiones técnicas sobre la bajísima calidad de los últimos procesos electorales, se orienta para apoyar justamente la propuesta de un nuevo censo y una nueva identidad. Estamos a 2 meses y medio de la convocatoria y no tenemos ni nuevo censo ni nueva identidad. Pero entonces, ¿vamos a convocar a elecciones primarias con el censo de 2017? ¿No se justifican para usted los argumentos técnicos del Registro Nacional de las Personas para ir con ese censo parcial a la convocatoria en septiembre de los procesos electorales de 2021 y en específico de las primarias? No solo no se justifican, no deben ni pueden hacerlo porque violan la Constitución y la ley. ¿Qué salidas tenemos para que tengamos el censo universal cuando se produzca la convocatoria en septiembre? Eso es lo que estoy planteando yo en la carta. ¿A dónde? Al órgano legítimo, representante de las diversas fuerzas políticas, para que entre todos se encuentre una alternativa. En mi condición de presidenta, no puedo estar distraída en el Consejo Nacional Electoral viendo cómo elaboro la planificación de las elecciones, si el organismo responsable de entregar el primer insumo, el documento público e inalterable, el listado de electores, no es cualquier listado, el listado con aldea, caserío, municipio, número de identidad, fotografía, el organismo que me va a entregar el listado de electores me va a decir que al mes de septiembre, que ese listado debe estar distribuido en todos los municipios para que la gente se revise y en todos los registros, y que además debe entregarse a los partidos políticos, el listado que me va a entregar es el de 2017. Es inaceptable. El listado de 2017 depurado, pues si es el listado de 2017 depurado, no habría habido necesidad de hacer todo un proceso de reforma electoral y de integración de los organismos electorales para salir con lo mismo. Y de ahí mi deber y mi obligación ética y moral de advertir al pueblo hondureño, de informar al pueblo hondureño, de denunciar ante el pueblo hondureño lo que yo no quiero pensar que se esté maquinando
y es una nueva transgresión constitucional y legal de cara al proceso electoral primario, porque el proceso electoral primario abre el proceso electoral general, porque de ahí, de la presencia en este proceso de las tres fuerzas políticas más grandes o de mayor caudal en el país, surgen los candidatos que después van a participar en el proceso electoral general. Y les reitero, es absurdo, es inconcebible que desde la presidencia del Consejo su servidora se distraiga en elaborar planes ahí a lo interno si yo voy a recibir como documento electoral un censo viciado, un censo no depurado, un censo que no tengo ninguna garantía de que no vaya allí 100.000, 200.000, 300.000 personas fallecidas. Un censo donde no hay garantía que vayan, ¿qué? 100.000, 200.000, 50.000, 300.000 migrantes. Después de todos los procesos y las caravanas y toda la crisis que es realmente crisis humanitaria que está viviendo este país. No, esa es la pregunta. O sea, esta propuesta, según el calendario estudiado, plantea que terminarán su proceso de enrolamiento en el mes de diciembre. Terminan el proceso de enrolamiento en campo, de levantar el registro de cada ciudadano en campo. En esta propuesta se calcula que con cada persona, cada enrolador, por ejemplo, estará 10 minutos. Está bajo ese imponderable, 10 minutos por persona para alcanzar el total de enrolados al mes de diciembre. Y entonces dice el registro en su propuesta, en diciembre entrego el total del censo. ¿Y qué es lo que pasa en relación con su pregunta? El 13 de septiembre es la fecha para la convocatoria de elecciones primarias. Esa convocatoria de elecciones primarias nos obliga a distribuir el censo a más tardar el 15 de septiembre, 2 días después, en todos los registros civiles municipales. ¿Para qué? Para que la gente tenga 6 meses, o sea, 180 días antes, dice la ley, para hacer toda la revisión, para constatar si sus datos están bien, para ver si no hay errores, si no hay personas fallecidas, en la revisión que se debe hacer en cada uno de los municipios. Esos mismos listados se entregan a los partidos políticos para que también hagan su revisión. Y por eso la ley manda que 180 días antes debe hacerse la entrega del listado de electores y del listado de personas fallecidas para que el Consejo proceda en conjunto técnicamente a hacer ese censo. Cuando la propuesta dice que a agosto van a tener 1.600.000 o 1.700.000 enrolados, eso significa que en la convocatoria esa es la cantidad de enrolados que tendremos. ¿Cómo vamos entonces a convocar con esa cantidad? Pues la propuesta es, ¿hacia dónde nos orillan? O sea, ¿qué debemos nosotros interpretar en la propuesta? Nos orillan hacia una convocatoria con el censo 2017, por un factor. Si el censo es público, es permanente y es inalterable, el censo que está y que se empieza a construir después de las generales de 2017 es el censo que está vigente. Entonces, como la ley, o sea, la ley maneja, conceptualiza así el censo, obviamente esa conducción, mientras está ocurriendo la pandemia, mientras la gente está en crisis económica, en crisis de salud, enferma, buscando cómo sobrevivir en estas condiciones, entonces llegamos hasta el día de la convocatoria. ¿Cómo no podemos convocar con 1.700.000 personas? Entonces, ¿con qué debemos convocar? Con el censo vigente. No debemos aceptar eso y no lo podemos aceptar y debemos denunciarlo porque hacia allá se conduce. ¿Y si se ve obligada a aceptarlo por las situaciones prevalecientes, por las circunstancias del país?
O sea, convocar con el censo que nos ha originado tantos problemas. Ese censo lo rechazo públicamente y, como lo digo aquí, debe declararse inaceptable. Convocar con ese censo es abrir la ruta para un fraude electoral. Y eso no tiene retorno. Porque una vez que usted plantea a la ciudadanía, que convoca a la ciudadanía al proceso electoral primario, que está encima, 6 meses después, ya no tiene retorno. Ya no tiene retorno. El proceso de enrolamiento, ¿qué sentido tiene que se enrole la gente? ¿Quién va a ir de voluntario para enrolarse esperando que la nueva tarjeta de identidad se le empiece a entregar en el mes de diciembre? Porque la licitación primera fracasó, no sé qué problemas tuvo, hay que preguntar. En Nueva York, no sé dónde está la empresa, qué problemas fueron los que hubo con esa licitación, pero lo cierto es que, o con el proceso de contratación, lo cierto es que fracasó. Y entonces se inició otro proceso que todavía no se ha adjudicado. Hoy, 9 de junio. ¿Qué hizo el registro? Son elementos que el titular de la soberanía popular debe conocer, que el pueblo hondureño debe conocer. ¿Qué fue lo que hizo el Registro Nacional de las Personas? El Registro Nacional de las Personas, como el Seguro Social, en varios espacios, subrogó todos los servicios, tercerizó todos los servicios, tercerizó el servicio de contratación del personal, tercerizó el servicio de contratación de vehículos, tercerizó la compra de los kits, tercerizó la elaboración, la construcción de la tarjeta de identidad. No se maneja ningún proceso, solo el proceso cupulario de conducir, pero frente a la ciudadanía es el Estado el responsable de los 2 documentos públicos fundamentales para ir a un proceso electoral limpio. Este es un planteamiento democrático. Yo lo entiendo es un así. planteamiento democrático. Es un planteamiento orientado a construir lo que perdimos desde 2009, Renato. A construir institucionalidad, sin retórica, con la verdad. La gente debe saber qué es lo que pasa. No podemos seguir aparentando lo que no es, no debemos seguir aparentando lo que no es. Es un planteamiento democrático, ¿fundamentado en qué? Fundamentado en esta Constitución y fundamentada en esta ley electoral, pero también fundamentada en el discurso que desde hace, para ser exacto, 9 años se le ha vendido a este pueblo, a ese titular de la soberanía, al dueño del poder, aunque debilitado, enfermo y pobre, pero el dueño del poder. Desde hace 9 años se le viene diciendo y se le viene hablando y se le viene garantizando que va a haber un nuevo censo y una nueva identidad para que hayan elecciones limpias. Ese ha sido el compromiso. Y hoy, 9 años después, y 3 años después del gran fraude electoral de 2017, 3 años después de todos aquellos acontecimientos trágicos de represión, de golpizas, de asesinatos contra jóvenes, o sea, 3 años después, su servidora, producto también, porque lo he dicho y lo repito públicamente, producto de una propuesta transparente, directa y franca del partido Libertad y Refundación, haber alcanzado este espacio, o sea, debe tener un sentido. Y ese sentido es la construcción de más democracia. Y para ello, entonces, creo que debemos hablar con la verdad y buscar alternativas de solución con base en esa verdad, pero sobre todo con base en estas normas. No se vale que a este momento el registro diga que va a buscar una ley para cortar los plazos. Por ejemplo, el plazo de 6 meses. El plazo de 6 meses a partir del 15 de septiembre para que la gente revise en sus pueblos si está o no en el censo electoral.
Ese derecho no se le puede conculcar a la gente. Ese es el ejercicio de esa revisión, es lo que le da legitimidad al censo. Incluso si los enroladores lo tuvieran listo, ese censo para esa fecha siempre habría que dar el plazo de 6 meses, porque ¿qué garantía tenemos nosotros que 1,000 o 2,000 enroladores van a incluir a la gente que está en campo en cada una de esas fichas? O sea, nosotros no tenemos un supervisor sobre cada una de esas personas, son humanos todos, son jóvenes que van a ir a campo. O sea, el plazo para revisar y legitimar el censo y también para certificarlo después es un plazo que debe establecerse. Si no, estamos en la ruta de un nuevo fraude y de una nueva crisis. A eso no me voy a prestar, Renato. Y por eso, después de 8 meses de un esfuerzo por hacer entender que como organismo electoral, que como ente rector de los procesos electorales, devenimos en la obligación de fincar nuestra propuesta con esa base, censo de identidad nuevo. Después de 8 meses de un esfuerzo que yo ya, no pude tener el resultado deseado, y también debo aceptarlo, no pude tener el resultado deseado, no pude tener el acompañamiento de los consejeros en ese planteamiento, entonces me veo obligada a compartirlo. No acompañaré ninguna convocatoria a elecciones con el censo del 2017. No acompañaré ninguna convocatoria a elecciones con una identidad y con un censo de hace 40 años. Con el censo del fraude, con el censo de la corrupción, como lo quiera llamar. El fraude es un hecho cierto. Está ahí está documentado en todos los medios, por todas partes. Y luego de transcurridos 3 años, más información conocemos en relación con el fraude de 2017, con los votos planchados, con los escrutinios especiales. El país no da para más. El país no, yo estimo, y lo hago con toda la responsabilidad política, y además asumiendo los riesgos que creo que se debe asumir en función de garantizar ese principio de soberanía popular. Yo estimo que este país no lo resiste, pero también estimo que hay oportunidad. ¿Dónde está esa oportunidad? Yo lo agoté en la instancia institucional y por lo tanto estimo que esa oportunidad debe ser construida en otra instancia, y ese es mi llamado respetuoso al presidente del Congreso, de quien espero pues me pueda atender este día, o vía teléfono, o por Zoom, o en un sitio para poder hacerle llegar esta carta. Es el mensaje claro, contundente, amplio de la presidenta del Consejo Nacional Electoral. No se va a prestar para convocar a elecciones en septiembre, que tiene que ser la convocatoria con el censo electoral viejo. Y este mensaje, ella me lo ha dicho, lo que yo estoy haciendo hoy es un mensaje democrático. Va para todos los partidos políticos, incluyendo el de ella, Libertad y Refundación. Rixi Moncada, presidenta del Consejo Nacional Electoral, afirma que no se prestará a manipulaciones al convocar a elecciones en septiembre para las primarias de marzo con el censo viejo, porque censo viejo, resultados viejos como los que hemos tenido. Resultados fraudulentos, resultados violatorios de la voluntad popular, no hay ninguna garantía. ¿Cómo vamos a depurar el censo de 2017? No hay forma de depurarlo. En el marco de esta crisis, con todas las limitaciones adicionales, no hay manera de depurarlo. Yo me considero una persona de consenso, Renato, y nosotros hicimos una convocatoria a los miembros del Consejo Nacional Electoral para poder discutir y crear la ruta en la que íbamos a trabajar, considerando que habíamos sufrido
una crisis sanitaria y ver todos los escenarios viables y todos los escenarios posibles. No pudimos contar con la presencia de la abogada, pero yo le quisiera preguntar si está dispuesta a que discutamos algunos temas aquí en su programa. La primera pregunta, y esto es muy importante, es que me defina claramente si la postura de ella, yo entiendo que la postura del Consejo Nacional Electoral es que sí, pero quiero saber la postura de ella, es que si está de acuerdo en que tengamos un nuevo documento de identificación nacional para las elecciones internas. La segunda pregunta es si quiere, si está de acuerdo ella como presidenta, en un nuevo censo nacional electoral. Y esto es muy importante porque según la ley, y hay que ver la ruta en la que estábamos trabajando, y entendí que hablaba de la inconstitucionalidad de la propuesta. Esto es muy importante por algo. Hoy por hoy, en el marco legal, y lo podemos ver, el Censo Nacional Electoral es permanente y ya está entregado al Consejo Nacional Electoral. Y es el censo que una gran parte de la población no confía y que por eso hemos nosotros empeñado en hacer este trabajo para volver a hacerlo y darle toda la confianza. Y que se desconfíe no da credibilidad. Mire, es cierto, en ese censo muchas personas han migrado, en ese censo hay un subregistro de defunciones y tenemos la obligación de fortalecer nuestros procesos democráticos, y esto lo ha hablado todas las fuerzas políticas, y la necesidad de tener un nuevo registro nacional de las personas que establezca una nueva base de datos que sea la fuente de un nuevo censo nacional electoral. Hoy por hoy la ley dice que el censo nacional electoral es permanente y que está ya en manos del Consejo Nacional Electoral, y que la obligación legal de nosotros como Registro Nacional de las Personas es únicamente enviarle la información de los nuevos votantes y la información de las inscripciones de los fallecidos. Eso yo estoy de acuerdo. Si nosotros mandamos cuáles han sido las inscripciones de los fallecidos y cuáles han sido los nuevos votantes, no generaría ningún cambio sustantivo con respecto a lo que ha ocurrido en el pasado. Y nosotros aquí queremos hacer un cambio estructural, un cambio de raíz, un cambio que genere confianza. Entonces yo invito al diálogo y yo necesito conocer las posturas y cuáles son frente a esa responsabilidad que tiene hoy por hoy el Consejo Nacional Electoral de generar un censo para las elecciones con esos datos, o la posibilidad que tiene el Consejo Nacional Electoral de generar un nuevo censo electoral con un trabajo que estamos haciendo. Es desafiante. Es desafiante. La patria lo necesita, la patria lo necesita. Hay que combatir la transhumancia electoral. Nosotros estamos situando nuevamente el domicilio, porque no solo era un tema de subscripción de defunciones, es situar el domicilio de todos los hondureños. Y para eso también necesitamos una contraparte en el Consejo Nacional Electoral de un nuevo sistema que genere los centros de votación. Yo le pregunto, ¿vamos a ir a elecciones con el mismo sistema? Esa pregunta es muy importante, Renato, porque nosotros necesitamos saber ahorita qué gestiones han hecho para algún cambio de sistema de transmisión para nosotros podernos ajustar a ese sistema a la hora de dar la información. Pero no hemos podido tener respuesta de que si el Consejo Nacional Electoral ha hecho alguna gestión para cambiar un sistema. ¿Me explico? Entonces es muy importante esa construcción. Yo entiendo que una persona puede faltar a una reunión, lo entiendo perfectamente, pero por favor, abogada, sentémonos y podemos hacer esta conversación aquí y usted contestarme. Yo tengo la respuesta junto con todos los comisionados, junto con todas las personas que nos han acompañado, porque hemos visto cada una de las diferentes variables. Pero no podemos vivir en un país donde no nos podamos sentar en una mesa. Y sobre todo, dos instituciones tan importantes y que por ley estamos obligados a trabajar juntos. Fíjese, Renato, que la responsabilidad del Censo Nacional Electoral fue sugerida en la ley que hicieron para el nombramiento de las autoridades electorales, que ahora correspondía al Registro Nacional de las Personas y al Consejo Nacional Electoral,
la elaboración, es decir, ya da una salida para que podamos reglamentar una elaboración de un nuevo censo nacional electoral. Eso es muy importante, porque le quita ese sentido de pertenencia que le daba la ley anterior del Tribunal Supremo Electoral. La ley está en discusión en el Congreso. Deben de aprobar prontamente, y lo han dicho públicamente los diputados de todas las fuerzas políticas, de que prontamente van a aprobar una nueva ley. Es decir, es necesario que nosotros demos una postura conjunta de una tarea conjunta que nos da la ley. Porque si caemos en posturas institucionales, entonces empiezan a surgir estas cosas. Aunque conste, no es la postura del Consejo Nacional Electoral que hay un punto de acta en referencia a la propuesta que nosotros entregamos, pero nosotros queremos que todos estén sentados en la mesa, porque de nada sirve todo este esfuerzo, este gasto millonario que está haciendo todo el pueblo hondureño, este gasto que está haciendo toda la gente de la cooperación, si no podemos generar confianza con ese gasto. Sería gasto. Y lo que tenemos que hacer es una inversión en un nuevo sistema de identificación nacional, una inversión en un nuevo censo nacional electoral que ayude a fortalecer la confianza de todos los sectores en los procesos políticos, un nuevo registro nacional de las personas que sirva de base para el desarrollo de un gobierno digital transparente, ágil, etcétera. Esos pilares son los pilares que la Constitución nos manda al Registro Nacional de las Personas a trabajar, dar una base de datos de los hechos y actos vitales de los hondureños confiable y darle información para el Censo Nacional Electoral. Ahora, la depuración del censo. ¿Quién quita, por ejemplo, los inhabilitados para votar? Es una tarea del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuándo se va a hacer esa tarea? ¿Cómo ponemos eso en el nuevo cronograma? Y hay muchas tareas que debemos de elaborar de forma conjunta. Así que yo entiendo todos los comentarios, porque nosotros hemos hecho todos esos comentarios sobre la mesa. Y lo importante es que cada uno de los diferentes comentarios podamos buscarle soluciones. Si no somos personas de soluciones, no debemos de dirigir instituciones. Las instituciones deben de dirigirse por aquellas personas que dicen, ok, ¿cuál es el problema? Para ese problema está la solución A, está la solución B, está la solución C y está la solución D. Quienes señalan los problemas debe de ser la prensa, el pueblo hondureño, etcétera. Los funcionarios, a mi parecer, debemos de generar la solución. Yo le estoy poniendo sobre la mesa diferentes soluciones. Están las reformas en el Congreso, está la posibilidad de que nos sentemos y miremos, está la posibilidad de conocer cuál es el nuevo sistema que está haciendo el Consejo Nacional Electoral, está el problema de la ley actual que no contempla el nuevo trabajo que se haga en el enrolamiento con pandemia o sin pandemia y que debemos de modificar, y que existe toda la anuencia de la clase política, porque lo manifestaron en el Congreso Nacional cuando tuvimos una participación la semana pasada, de que por favor usáramos un nuevo censo, que el Congreso Nacional. Y no están diciendo, ahí miren, por favor, vayan y depuren, porque es una tarea que ya la han tratado antes y que la depuración es imposible porque no podemos saber, viendo un dato, quién está vivo o quién está muerto. Entonces, también, ¿qué significa una nueva tarjeta de identidad? Porque una nueva tarjeta de identidad no es una cosa bonita, no es una cosa estética, es la constancia de que ese ciudadano existe en una base de datos nueva. Y eso lo tenemos que entender, no solo es que esta tarjeta estaba fea y voy a dar una nueva tarjeta con respecto al mismo censo. No, ahí lo que significa es, yo me identifico hacia allá. Gracias, Renato, perdón. Bueno, por lo menos escuche la respuesta que da aquí ya para finalizar la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Bueno, saludos Rolando. El tema de los compromisos y del empeño de la palabra de todos los sectores políticos y las autoridades públicas no es un asunto de naturaleza personal. Aquí no se debate un tema de naturaleza personal. O sea, hay un hecho cierto, y el hecho cierto es que la Constitución y la ley nos manda a convocar al proceso electoral el 15 de septiembre. Y desde 2011 asumimos un compromiso para un nuevo censo y una nueva identidad. La construcción de ese nuevo censo tiene por base el proceso de enrolamiento en campo de todos los ciudadanos para depurar ese censo de hace 40 años.
Entonces, no se trata aquí de si vamos a discutir y vamos a crear la ruta. En el caso de la Constitución y la ley, se cumplen. Lo que debemos hacer es cumplir la Constitución y la ley. ¿Cómo es que vamos a cumplir? Mandando el censo de 2017. Eso es lo inaceptable. Las dos preguntas de Rolando sobre el nuevo documento electoral para elecciones generales. El compromiso empeñado frente al dueño del poder, frente al soberano, fue nueva tarjeta de identidad y nuevo censo nacional electoral para las elecciones primarias. Las elecciones generales están marcadas por las elecciones primarias. Si hay un proceso electoral primario tildado, acusado de fraudulento por un censo no depurado y por no tener tarjeta de identidad, el resultado de las generales será exactamente igual. Una propuesta, voy a terminar. Solo les pido unos 2 minutos ya porque vamos al otro tema. Las propuestas están claramente establecidas. Nosotros planteamos el 20 de mayo propuestas concretas como la huella dactilar, como el voto electrónico en todas las ciudades para tratar de fortalecer todo ese proceso de confianza y credibilidad, pero para darle fiabilidad y certeza también al proceso electoral. Pero aquí el hecho es concreto, o sea, aquí no debemos perdernos. No es ninguna ley, es la Constitución que dice que el censo es público, permanente e inalterable. Un censo de 1.600.000 personas, un censo alterado, Rolando, un censo parcial. Ya para terminar, por respeto a los invitados que se han levantado temprano para el otro tema, ¿vamos a tener o no un nuevo censo electoral a partir de todo este proceso de enrolamiento para obtener la nueva tarjeta de identidad para las primarias de marzo del otro año o no? Sí, nosotros estamos trabajando en un... ¿Renato? Sí. Nosotros estamos trabajando en un nuevo censo. Y la pregunta es, tiene que ver con el artículo de la Constitución que dijo, el censo es permanente. En este caso nosotros estamos cambiando la permanencia del censo porque hay que hacer un nuevo censo. Entonces mi pregunta, porque ella dice que hay que cumplir la ley. Mi pregunta es, y lo pregunto yo desde las áreas de la tecnología y la información a una profesional del derecho, ¿cuál es la base legal? Que me lo diga ahorita, para el sustento de un nuevo censo nacional electoral si no pasa por crear una nueva ruta dentro del marco de las reformas electorales. Responde de inmediato. Y la segunda pregunta, estamos totalmente de acuerdo en el uso de la huella dactilar, absolutamente de acuerdo. ¿Qué sistema es el que necesitamos para, con qué sistema vamos a operar en el Consejo Nacional Electoral? Que me diga el nombre del sistema que ya tienen listo para nosotros poder trabajar en esa interoperabilidad con el manejo de la huella digital. Entendí que Catán dice el censo es permanente, lo que necesita el Consejo es depurar, dice, depurar. ¿Cuál es la base legal? Dice. La base es más que legal, mi estimado Rolando. La base es legítima para el nuevo censo y la nueva identidad. La base es la palabra empeñada de todo el sector político frente al pueblo hondureño engañado, envilecido, empobrecido, hincado por todas las crisis generadas producto de los crímenes. El último, el del fraude electoral de 2017. Es inaceptable el robo de la voluntad popular que genera después autoridades como las que tenemos en este momento, totalmente ilegítimas y además manejando el Estado militarizado y de rodillas. 30 la base segundos. Es más que legal. 30 segundos, Rolando. Es legítima. Ese es el problema. Que ella dice sobre la base legal que necesitamos y que debemos de cumplir la Constitución y las leyes, y cuando le pregunto cuál es la base legal para un nuevo censo, me dice que es la voluntad. Y esa es nuestra voluntad, yo estoy totalmente de acuerdo. Y por eso es que el Congreso está trabajando las reformas electorales que están por salir esta semana. Bueno. Y por eso es necesario definir como país una nueva ruta en qué significa la elaboración conjunta de eso. Entonces, si no me puede citar cuál es la fuente legal para que el trabajo que estamos haciendo nosotros pueda materializarse en un nuevo censo, y tampoco me ha contestado lo de los sistemas, porque estamos totalmente de acuerdo en poner la huella dactilar en su programa
hemos mostrado nosotros la tecnología. Con esas dos cosas, eso es lo que necesitamos sentarnos y hablar. Es decir, ¿hay base legal? Sí, sí hay base legal. ¿No hay base legal? Construyámosla, Bueno, porque para eso existe la iniciativa de ley que tiene el Consejo Nacional Electoral para poderle decir al Congreso y mandar y hacer pública esa voluntad de la que hablaba y que me dijo, bueno, que no podemos hablar en base a voluntad, pero también podemos ver que cómo se soluciona un problema, llevarlo al Congreso y después no hablar antes de que las cosas se materialicen. Bueno, si el muchas Congreso gracias. dice, miren señores, no queremos un nuevo censo nacional electoral, pues será el Congreso y entonces habrá que tomar las acciones. Muchas Pero gracias, si el Congreso Rolando. dice, queremos un nuevo censo nacional electoral, pues perfecto, hagamos un nuevo censo nacional. Entiendo que esa es la intención de Ese es enviar el esta carta al planteamiento presidente del al Congreso, presidente del Mauricio Congreso Oliva. Nacional ante el planteamiento Ok. del Registro Nacional de Yo las Personas. sugeriría con Nuevo mucho censo, respeto, nueva identidad, elecciones libres, respeto a la soberanía popular. Ese es el Sugeriría compromiso. que el presidente leyera esta carta y atendiera al Consejo Nacional Electoral o a la presidenta del Consejo Nacional Vamos a Electoral vencer el fraude, Renato. Vamos a vencer el fraude. y que se Y produzca. vamos a continuar siendo los ojos, los oídos y la voz Mire, del pueblo hondureño a lo interno del Porque Consejo usted Nacional. tiene razón en algo. Todos idealizamos ya no más elecciones que dejan a la hondureñidad dividida. Queremos elecciones transparentes. Se nos prometió elecciones con un nuevo censo electoral y ojalá que se trabaje para ello.